¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. doctora. Buenas tardes, ¿Cómo doctora. están, chicos? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con entre las enfermedades propias de la región. Ya tenemos también al dengue, Zika y chikungunya, ¿no? Todos estos, junto con la malaria y la fiebre amarilla, son también denominados síndromes febriles, ¿ya? Estos síndromes febriles cuyo síntoma principal es la fiebre, ¿no? Como uno de los síntomas más frecuentes en cada uno de estos. Obviamente vamos a tener algunas diferencias clínicas entre uno y otro. Entonces hablemos del dengue, ¿ya? El dengue, una enfermedad que es infecciosa, sistémica, ¿no? Dinámica, porque es una enfermedad que va produciendo, ¿no?, cambios en el cuerpo, que va a dar lugar a síntomas y signos característicos de esta enfermedad. El agente etiológico, un arbovirus que transmite a través de un vector que es el mosquito, ¿no? Es la Aedes aegypti. Este mosquito infectado con virus del dengue va a poder transmitirnos la enfermedad a través de una picadura, ¿no? Puede cruzar de dos formas el dengue, ¿no? Como una forma clásica, ¿no? Y también puede ir puede tener manifestaciones graves que pueden producir la muerte del paciente, ¿no? La letalidad no es muy alta, del 1 al 2,5%, pero existe, ¿no es cierto? Una característica que tiene el dengue es que, a pesar de ser un arbovirus y nosotros poder tener tal vez la vacuna contra este, existen 4 serotipos. Por eso es que es difícil poder encontrar una vacuna para el dengue, aunque actualmente ya contamos con el dengue vaccine, que es una vacuna que se administra a pacientes que ingresan a áreas donde hay altos riesgos de esta enfermedad, ¿no? También decimos que es una enfermedad de aviso epidemiológico, es decir, una enfermedad que se va a notificar, ¿no? Y vamos a ver que existen, ¿no?, las hojas epidemiológicas que, junto con las hojas de la malaria, la fiebre amarilla, Zika, chikungunya, deben ser llenadas por el personal de salud para llegar a tener un control de la cantidad de casos que pueden presentarse, y de esa manera nosotros podemos determinar si existe un brote o una epidemia en esa región. Se tiene que notificar, ¿no? ¿Qué es el Aedes aegypti? Es el vector, ¿no es cierto? Este aegyptis es el vector, es el mosquito, ¿no es cierto? El mosquito que pica y va a producir la infección, ¿no es cierto? Va a transmitir la infección, ¿no? Después de 36 años, nosotros, Bolivia, ha tenido un periodo largo donde no ha habido muchos casos de dengue. Es hace 2 años, 1 año, que hemos tenido casos de dengue de forma importante, ¿no? Es de 1980 que se encuentra, ¿no?, en el Trompillo, en Santa Cruz, los primeros mosquitos, ¿no? Es que el mosquito de la Aedes aegypti, al igual que el mosquito de la leishmania, ¿no?, que es en la fiebre amarilla, que es el Aedes aegypti, también el Haemococcus, en la leishmaniasis, el género de la Lutzomia. Estos mosquitos tienen un hábitat específico, ¿no? Área tropical, viven a cierta altura, ¿no? Pero pueden, ¿no?, llegar a adaptarse. Lo que pasó con el Aedes aegypti, ¿no? Actualmente este se adaptó, ¿no?, a la ciudad. Ya tenemos mosquitos del dengue dentro de la ciudad, y ya tenemos estos mosquitos capaces de transmitir la enfermedad también, ¿no? En el 1989, ¿no? Ya se reinfesta Cochabamba, y oficialmente en 1990, en la nueva carretera que une Cochabamba a Santa Cruz, ya se observaba, ya se determinaba la presencia de este mosquito, ¿no? El Aedes aegypti es un artrópodo, es un insecto, un díptera, hematócera, Culicidae, su familia del Culicinae, género Aedes, especie aegypti, ¿no? Y la característica de este mosquito es
Eso que vemos, ¿no? En la foto es un mosquito que presenta patas con manchas blancas y negras, ¿no? Es lo que caracteriza. Y ustedes van a ver que en época, ahora que tenemos época de calor, vamos a ver, ¿no? Que existen estos mosquitos habitando en conjunto con nosotros, ¿no? Entonces, si hay el mosquito, hay la posibilidad de que esté enfermo y pueda transmitir el dengue también, ¿no? El ciclo biológico, hay un huevo, la larva, pupa, adultos. Las 3 primeras, etapas, la larva, la pupa, ¿no? Y el huevo viven en el agua, ¿no? Y el adulto de una forma alada que ya puede ir hacia, el aire, ¿no? Entonces, ahí tenemos, mire, las pupas, los huevos del Aedes aegypti. Miren, en el lapso del tiempo, en el 70, en el 97, ¿no? Cómo se va extendiendo en todo Latinoamérica, ¿no? El 70 hasta el 2002 ya tenemos actualizado, ¿no es cierto? Aunque no tenemos, todavía falta como 20, 18 años más, y miren cómo tenemos, ¿no? El mapa actual del dengue. Nosotros en Bolivia tenemos áreas de distribución, ¿no es cierto?, del dengue, sobre todo áreas tropicales, ¿no? En Guayana Medio Riberal, Trinidad, Cobija, em, en el trópico de Cochabamba, en Santa Cruz, Roporé, etcétera, ¿no? Tenemos ya casos de dengue confirmados autóctonos, ¿no? ¿Dónde vive este mosquito? Generalmente vive en criaderos artificiales, ¿no? O sea, nosotros en época de lluvia, ¿qué es lo que pasa, no? Genera- Generalmente en estas áreas tropicales no tienen agua potable. Entonces, ¿qué es lo que se hace en época de lluvia? Se trata de recolectar la mayor cantidad de agua que uno pueda y se dejan, ¿no? Estos recipientes que contienen agua abiertos, ¿no? Y ese mosquito es uno de los mosquitos que le gusta el agua limpia, no va a agua sucia, ¿no? Entonces, yendo a agua limpia, deposita ahí sus huevos y estos siguen su ciclo, ¿no? Em, Generalmente, puede haber en criaderos naturales a orillas de los ríos, sí, también podemos tener al dengue, pero generalmente este puede quedarse en área urbana, puede estar conviviendo junto con nosotros, tener su hábitat en medio de nosotros, que puede ser un pequeño florero, incluso la cáscara de huevo, ¿no? Una pequeña tapa de, de la Coca-Cola, ¿no? Que se deja y se llena de agua y puede ser ese el criadero, ¿no? Entonces, miren ustedes dónde vive el dengue, ¿no? Los criaderos más comunes, ahí tenemos, ¿no? Las canaletas, los tinajos de agua, algunos juguetes, las llantas, estos turriles, ¿no? Donde se almacena agua, floreros, en los bebederos de los animales, ¿no? Entonces tiene que tener muchísimo cuidado cuando nosotros de evitar el que tengamos recipientes o criaderos artificiales, ¿no? Métodos para combatir la presencia del mosquito tenemos, por ejemplo, la primera son encuestas entomológicas, ¿no? Esto es lo que se hace, entonces, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? En una carpita, ¿no? Se pone una luz blanca y se hace, ¿no? Que entren todos los mosquitos, ¿no? Y una vez que cerramos esta carpa, empezamos a determinar cuáles son mosquitos del dengue, de la malaria, de la leishmaniasis, y ahí decidimos si esa área tiene un aumento de la cantidad de vectores, ¿no? Vamos a visitar también algunos domicilios, ¿no? Donde podemos nosotros ver áreas, ¿no? Que pueden ser lugares de criaderos artificiales, ¿no? ¿No? De acuerdo a la cantidad de mosquitos que yo pueda encontrar, ¿no? A esta encuesta entomológica que yo hago, bueno, voy a disponer de personal y de recursos para poder combatir contra el mosquito, ¿no? Y los resultados de todo esto me dan los índices de infestación en vivienda, los índices de criaderos o recipientes, índices de Bretaun, ¿no? La Organización Mundial de la Salud instruye que
Todos los países son parte de sus políticas que si existe un 5% de infestación por vivienda, no existe riesgos de epidemia. Pero por encima del 5% de infestación de una vivienda, intervenir como medida de control. Entonces, para eso nos sirven estos índices, ¿no? Índices entomológicos, donde vamos a ver la cantidad de mosquitos de Aedes aegypti por vivienda, cuántos criaderos tengo en la vivienda, ¿no? Y cuántos larvas en, en recipientes o criaderos artificiales también tengo, ¿no? Los métodos de control para el mosquito, tenemos los métodos físicos, ¿no? Por ejemplo, que son la campaña de limpieza, las autoridades van a movilizar a la población, vamos a hacer con programas de control, destrucción de criaderos, etcétera, ¿no? Entre los métodos, el social, la información, ¿no? La educación, la comunicación, cómo se debe hacer la lucha contra el mosquito, qué tenemos que evitar, los criaderos naturales, criaderos artificiales, sobre todo, que son los que yo puedo provocar, ¿no? Dejando, por ejemplo, una maceta con agua, no dejando un vaso con agua, incluso no disponiendo bien de la basura, dejando las cáscaras de huevo, por ejemplo, que pueden quedarse. Ahí basta que se junte un poco de agua y puede ser es un criadero artificial. Entonces, ¿dónde voy a ir yo a hablar sobre esto? A los sindicatos, club de madres, movimientos sociales, etcétera. Entre los controles biológicos, por ejemplo, tenemos a los peces que pueden consumir estas larvas, ¿no es cierto? Estos criaderos, como los truchiles, en los turriles, por ejemplo, en las piscinas, tanques, etcétera, ¿no? Algunos químicos que pueden matar al adulto y a la larva, ¿no? Entre los adultos tenemos insecticidas como órganos clorados, órganos fosforados, carbamatos y piretroides, ¿no es cierto? Entre los larvicidas tenemos el Temepos o abate, el Bacillus thuringiensis, que es israelensis, que es una bacteria, ¿no? Que mata a a esta, al huevo, ¿no? Entonces, tengo que investigar, ¿no? Miren, tengo que tomar muestras de todos estos lugares, ¿no? Para ver cuánto de mosquito hay por área o por lugar donde se hace un criadero artificial, ¿no? Entonces, tengo que hacer la destrucción, miren, ahí en llantas, estos materiales que están ya en desuso, ¿no? Pero se quedan, ahí basta una lluvia y el agua ahí se va a quedar. Los turriles, estos turriles tienen que estar cerrados, no almacenar agua y cerrar el turril en una cáscara de huevo, en una pequeña pieza, por ejemplo, de un juguete. Basta que se acumule agua, ese es un criadero. Las canaletas, están las botellas, incluso las hojas de los árboles, ¿no? Las llantas, ¿no? El maceteros, estas, miren, por ejemplo, acá es una como una parrilla, digamos, deshecha, pero hay agua, ¿no? Que va a acumular agua. Estos lugares donde se acumula, miren los ladrillos en estos ojitos, donde se acumula agua, heces, ¿no? Las latas de cerveza, son áreas donde pueden ser como criaderos, ¿no? En los plásticos, ¿no? Ahí tenemos todos, ¿no? Todos estos donde se tiene que evitar, ¿no? El tener estas recipientes que pueden ser, constituir, ¿no? Un criadero artificial, ¿no? Y la basura, el problema más importante que tenemos en Cochabamba, ¿no? Y en estas áreas. Acá estamos hablando del trópico, pero imagínense el brote o la presencia de la Aedes aegypti en la cancha nada más. Y que haya un mosquito que tenga la infección ahí, que transmita, pique a una persona, a esa persona pique otro mosquito, y ahí vamos viendo, ¿no? Entonces se puede extender de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Por eso es importante. Obviamente con esto de la pandemia, ¿no? Se ha dejado, ¿no? De lado a esta lucha, ¿no? Contra los mosquitos y
no vaya a ser que tengamos, ¿no? Este año ya casos de dengue que puedan confundirse con el COVID o el COVID confundirse con casos de dengue, ¿no? Hemos tenido nosotros en el hospital, por ejemplo, pacientes con COVID que han tenido dengue, ¿no? Imagínense el terror que era porque se usaba mucho corticoide, ¿no? Y empezó a sangrar por todos lados. Sabemos que el dengue baja las plaquetas, más el uso del corticoide fue terrible. No hemos tenido 3 casos de estos pacientes en esa área, ¿no? Ustedes saben que nosotros como hospital militar atendemos a personal que está destinado en el trópico, ¿no? Entonces de ahí venían con dengue, pero también venían con el COVID, ¿no? Entonces ahí otra forma de lucha contra el mosquito es la fumigación, ¿no? Que se fumigaba áreas, pero el problema es que la solución es momentánea, ¿no? Acá en este momento en el micromercado voy a matar a todos los mosquitos, pero los mosquitos van a huir y van a volver, van a regresar. Si yo le doy el medio, el hábitat, el mosquito regresa, ¿no? Ahí tendríamos que fumigar todos los días, ¿no? Y no es una medida muy adecuada. Para el momento sí, pero el control químico no es de por vida, no se queda el químico dentro de la vivienda para seguir eliminando al mosquito, ¿no? Ahí tenemos el control biológico, ¿no? Tenemos estos pececitos que se comen a las larvas, ¿no? Que es como el gambucida, el guppy y el pucelia, ¿no? Ahí tenemos los mosquitos, el Toxorinchetis, que también se come al mosquito de la Aedes aegypti, ¿no? Como reconocemos, hay un Culex quinquefacitus que no también pica, también absorbe sangre, pero las características anatómicas en relación a la Aedes aegypti son totalmente distintas, ¿no? Ahí tenemos su larva igual, con un sifón, lo mismo. Ahí tenemos, ¿no? Es una doble, es más plano en relación, más largo en relación a la Aedes aegypti, ¿no? Entonces, el conocimiento entomológico se hace en el lugar donde existe el mosquito. Todos, una vez que nosotros encontramos un índice alto, más del 5% de mosquitos o criaderos en un área, todos debemos ingresar a una campaña, ¿no? Para evitar la proliferación del mosquito, ¿no? Entonces, voz a voz, de boca en boca, podemos nosotros hacer este, esta campaña de eliminación del mosquito. Podemos nosotros solicitar la dotación de estos larvicidas si nos encontramos en área tropical y yo soy, por ejemplo, director, ¿no? O representante del Comité de Vigilancia Epidemiológica en mi centro, entonces tengo que prever todo eso, ¿no? Entonces, siempre mantener o incentivar campañas de limpieza, control de los reservorios, etcétera, ¿no? El uso de los repelentes es limitado, ¿no? Porque el costo es muy alto, ¿no? Y no es eh, ¿cómo les diría? No es una acción que tenga una respuesta adecuada, ¿no? Pero sí podemos nosotros incentivar a la limpieza, ¿no? Controlar lugares donde se pueda acumular agua, limpiar patios para evitar que el mosquito se esconda. Evitar que los recipientes donde se almacena agua estén descubiertos, tienen que ser tapados, ¿no? Para evitar que el mosquito pueda depositar sus huevos en ese lugar. Todos los cachivaches, depósitos, basura deben eliminarse de manera adecuada, ¿no? Entonces ahí tenemos la encuesta entomológica, ¿no? Y nosotros debemos decir, ¿no? Nuestro lema de decir, no esperar que uno haga, ¿no? Tú eres capaz de hacerlo, ¿no? Eso es en cuanto al mosquito, ¿no? En cuanto al vector. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos del agente, ¿no? Que es el arbovirus, ¿no? Este mosquito va a eliminar, ¿no? A este arbovirus a través de la saliva posterior a una picadura, ¿no?
¿Qué es lo que pasa? El mosquito, este agente etiológico ingresa al mosquito y se multiplica dentro del mosquito, ¿no? Y va a ir hacia la garganta, ¿no? Estos parásitos y el mosquito al picar, en vez de absorber, elimina al agente etiológico, al virus, y de esa manera ingresa, ¿no? Una vez que ingresa, nuestro sistema inmunológico, ¿no? Empieza a despertar, empieza a protegernos, fagocita a todos, ¿no? Y mientras se va reproduciendo dentro del macrófago, también va a ir por todo el cuerpo, ¿no? Va a haber un proceso de inflamación, ¿no? Una respuesta que van a tener los macrófagos cuando fagocitan a estos virus, ¿no? Y van a dar lugar a síntomas como fiebre, dolores musculares y síntomas gripales, ¿no? Generalmente el virus no es el agente lesivo directamente, sino son la respuesta inmune del organismo en la que va a producir el mayor sintomatología, ¿no? Puede haber a órganos, puede afectar a órganos como el hígado y la médula ósea, ¿no? Y es generalmente, como hemos dicho, existen cuatro, ¿no? Cuatro serotipos, ¿ya? Y cada uno de ellos es más agresivo o menos que el otro, ¿no? Entonces, si yo tengo el serotipo uno, ¿no? El serotipo uno, y después o en el mismo momento me infecto por el serotipo 2, va a haber mayor riesgo de sangrado en esta persona. O sea, la primera exposición no puede dar tanta sintomatología, sino que la segunda o tercera ya produce una mayor sintomatología porque el sistema inmune está sensibilizado, ¿no? Generando síntomas mucho más agresivos, ¿no? ¿Cuál es la patogenia del dengue, no? Existe un fenómeno de permeabilidad microvascular, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Esta permeabilidad microvascular va a desencadenar un mecanismo tromborregulador, ¿no? Que está relacionado con características inmunopatogénicas y va a haber, ¿no? La formación de coágulos, ¿no? La formación, la lesión del mismo paquete, del mismo vaso, va a hacer que se desencadene un sistema, ¿no? De coagulación a través de las plaquetas, ¿no? Y el cuadro más severo se da cuando la hemorragia es mucho mayor y el paciente debuta con un cuadro hemorrágico, ¿no? Cuando el dengue se inicia, tenemos dos tipos, ¿no? Hemos dicho un clásico y un hemorrágico. El clásico es el que se trata de forma ambulatoria, pero el hemorrágico es el que puede producirnos mayor problema, ¿no? Este síndrome de shock por dengue puede preceder o puede estar relacionado o está relacionado con el dengue hemorrágico, ¿no? Entonces, puede, ¿no? Producir un cuadro más grave que puede causar la muerte del paciente. Cuando hablamos de la primera etapa o el dengue clásico, muchos de los pacientes pueden ser tratados de forma ambulatoria, ¿no? Se puede tratar en el hospital o internar, sí, pero va a depender de algún factor que el paciente pueda tener, ¿no? Que sea diabético, que sea hipertenso, que esté anticoagulado, etcétera. Entonces, en esos casos yo tengo que vigilar mucho más al paciente, ¿no? Pero si no hay ningún factor de riesgo, entonces yo voy a hacer un tratamiento ambulatorio, ¿no? Entonces, el paciente está con dengue, le digo qué es lo que tiene que tomar, líquidos, algún antipirético, que solamente es el paracetamol, ¿no? Pero le indico, ¿no? Que él tiene que cuidar los signos de alarma, ¿no? Y frente a esos signos de alarma tiene que regresar inmediatamente, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma? Un sangrado, que el paciente empiece a sangrar por las encías, por la nariz, la boca, ¿no? Haya equimosis, presencia de lesiones equimóticas en el cuerpo, ¿no? O dolor abdominal que nos haga
de sospechar de un sangrado abdominal, etcétera. Entonces, o alteraciones de la conciencia, o este paciente presenta picos febriles muy altos que pese al uso del paracetamol no ceden. Entonces, esos son signos de alarma que yo tengo que hacer que mi paciente retorne otra vez a la consulta, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes con dengue son tratados en forma, en los primeros niveles, ¿no? No es necesario mucho. Entonces, esta es la curva, ¿no? La clínica, el curso de la enfermedad del dengue, ¿no? En este cuadrito nosotros vemos la serología y virología, los cambios de laboratorio, los elementos clínicos que pueden hacer determinar que el paciente se ha internado, la temperatura, y se va a dar en los días de la enfermedad. Por ejemplo, ¿no? Va a haber una fase, ¿no? El curso de la enfermedad va a tener una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Entonces hablamos de 1 a 9 días, que son los 2 días donde hay mayor riesgo, ¿no? Y va a haber cambios también. Si hablamos de la serología, en el primer a tercer día de iniciada la fiebre, tenemos nosotros viremia, ¿no? Es decir, aquí yo puedo captar o puedo reconocer o puedo eh, diagnosticar al virus, ¿no? Acá pueden hacer mediante un cultivo viral, yo voy a detectar al virus. A partir del tercer día hasta el noveno, 45 días, yo puedo detectar que las inmunoglobulinas. La primera que voy a ir captando va a ser la inmunoglobulina M, que me dice que es la enfermedad activa. Posteriormente, junto con esto se va a formar la inmunoglobulina G, que esta va a permanecer por mucho tiempo como inmunidad, mientras que la inmunoglobulina M va a ir disminuyendo, disminuyendo hasta desaparecer. ¿Ya? ¿Qué van a hacer en el laboratorio? En el laboratorio el hematocrito, ¿no? Va a estar, va a haber una hemoconcentración, ¿no? Al principio, posteriormente, puede haber esta hemoconcentración, puede hacer que en el periodo de la fase crítica sea muchísimo mayor y porque el paciente está empezando a perder líquidos, ¿no? Entonces, posteriormente puede recuperarse. Las plaquetas en los primeros días están elevados, posteriormente se normalizan y pueden volver a elevarse, ¿no? Entonces, en la plaquetopenia y la hemoconcentración en la fase crítica son los dos hallazgos que pueda complicar al paciente, ¿no? En estos casos, en este periodo, en la fase crítica, vamos a tener en la clínica falla de órganos, ¿no? Y puede producirse el shock hemorrágico. Entonces, al principio deshidratación, después entre el tercero a sexto día, un shock hemorrágico con falla de órganos y posteriormente reabsorción de líquidos y ya el paciente entra en una etapa de recuperación. La temperatura, ¿no? Los primeros días, las alzas térmicas de más de 40 grados. Posteriormente, la temperatura va a ir bajando. En esa fase crítica no hay aumento de la temperatura, más bien está baja o normalizándose, ¿no? Entonces, estas son las fases del dengue, tanto tomando en cuenta la serología, cambios de laboratorio, la clínica y la temperatura, ¿no? En el dengue, el día afebril es el que más complicaciones puede darnos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la temperatura está alta, pero en esta fase crítica la temperatura está más bien baja, ¿no? Entonces ahí donde puede prestarse complicaciones, en esta fase crítica es donde el paciente puede tener riesgo de muerte. ¿Cuál es el tratamiento? Es una enfermedad compleja cuando hablamos del dengue hemorrágico, pero en el dengue clásico el tratamiento es fácil, es barato, ¿no? Es muy eficaz, solamente necesitamos hidratar al paciente, protegerlo para que los mosquitos le piquen y como él tiene la enfermedad, el mosquito transmite a otra persona, es muy importante, ¿no? Em, evitar el diagnóstico temprano evita gastos innecesarios, ¿no? O gastos que se pueden relacionar con un dengue complicado, un dengue hemorrágico. Por eso es importante que nosotros captemos a este paciente, ¿no? A pesar de que todo le podemos dar, el dengue no tiene un tratamiento específico salvo la vacuna, ¿no?
Entonces, podemos intervenir al dengue en 3 categorías, ¿no? Una categoría A, una categoría B y una categoría C, ¿no? La categoría B se divide en B1 y B2. Entonces, veamos la categoría A. Realmente en este tipo de categoría, el paciente es manejado de forma ambulatoria, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los criterios que yo debo manejar para decir, bueno, este paciente va a ser manejado de forma ambulatoria, ¿no? Uno, el paciente no tiene ningún signo de alarma, no está sangrando, no tiene cambios de temperatura, cambios del estado de conciencia, ni dolor abdominal, nada. No tiene condiciones sociales que eviten, ¿no? Que el paciente, digamos, pueda regresar, puede movilizarse si necesita ser atendido por algún otro, por algún síntoma asociado al dengue que pueda producir riesgo de vida en el paciente, ¿no? No hay riesgo social, es decir, no es una persona que vive a 30 kilómetros del puesto de salud y va a ser difícil que pueda regresar si es que hay algún signo de alarma, ¿no? Paciente va a tolerar, ¿no? La vía de administración oral, sobre todo, ¿no? Y tiene una micción adecuada en las últimas 6 horas. Entonces, en estos pacientes, son pacientes categoría A que deben ser tratados de forma ambulatoria. ¿Puedo realizar un laboratorio completo? Sí, a las 48 horas, donde voy a ver que las plaquetas, la hemoglobina, los leucocitos están normales, ¿no? Y ya puedo ver a partir del quinto día el IgM, ¿no es cierto? Que me dice que la forma aguda y ya están en un periodo donde va a ir disminuyendo y voy a ver que la presencia de la inmunoglobulina G. ¿Cuál es el tratamiento en estos pacientes, no? El reposo es importante, ¿no? El uso de un mosquitero, sobre todo en áreas donde tenemos al mosquito, ¿no? En Cochabamba tenemos, entonces igual se tiene que hacer el aislamiento del paciente, ¿no? Los líquidos, abundante cantidad, los 5 vasos de 250 ml en los adultos y en los niños líquidos abundantes por vía oral, ¿no? A tolerancia. Paracetamol es el único antipirético que puede ser utilizado con seguridad. No utilizamos ibuprofeno, no utilizamos aspirina, porque tiene un efecto plaquetopénico, ¿no? Bajan las plaquetas. Si en este paciente ya hay riesgo de baja de plaquetas, entonces estaríamos empeorando el cuadro, ¿no? Entonces puedo utilizar paracetamol tanto en adultos como en niños. No administro antiinflamatorios ni aspirinetas, no administro corticoides, no administro antibióticos porque no es una enfermedad bacteriana, viral. La vía intramuscular o rectal están contraindicadas. ¿Por qué? Porque puedo yo provocar que puedo abrir una pila, ¿no es cierto? Donde puede haber más riesgo de sangrado, ¿no? En otros pacientes que les es tomado una muestra de sangre y su hematocrito está normal, entonces el, el tratamiento solamente es en el hogar nada más. ¿Qué pasa con el paciente que es categoría B1? ¿No? Y hay algunas situaciones clínicas o patológicas asociadas, ¿no? Por ejemplo, mujer embarazada, ¿no? Mujer embarazada, niño menor de 1 año, adulto mayor de más de 65 años, pacientes con obesidades, paciente con hipertensión, diabetes, problema renal, enfermedades hemolíticas, problemas hepáticos crónicos, no, o paciente con uso de anticoagulantes. Entonces aquí ya existe que enfermedades de base, ¿no es cierto? Ya existe enfermedad de base. Entonces, ya no es un paciente cualquiera, ¿no? Entonces, otro que haya un riesgo social, un paciente que vive lejos, ¿no? Y que no va a poder tener una atención inmediata si es que hay alguna complicación o empieza a sangrar. Puedo realizar pruebas de laboratorio, ¿no? Los 3 primeros días de iniciada la enfermedad y a partir del quinto día puedo ver el inicio de la enfermedad, puedo tomar ya las inmunoglobulinas. ¿Cuál es el tratamiento? Igual que el anterior, mantener hidratado. Puedo utilizar algún antipirético como el paracetamol para disminuir. Si este paciente no tolera la vía oral, entonces ya tengo que iniciar una vía endovenosa con cristaloides, Ringer lactato o solución Ringer.
¿no? Dar tratamiento sintomático y el paciente hará uso estricto de mosquitero porque sí, él está en un estado febril y recibirá información sobre los signos de alarma, ¿no? Que durante su internación o el reposo, a veces estos pueden ir hasta la casa a quedar en reposo, ¿no? Entonces, preguntarle si hay más dolor de estómago, hay alteraciones de la conciencia, etc. Entonces, en estos pacientes siempre tenemos que vigilar y evaluar, dice, ¿no? El pulso, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, presión arterial, etcétera, ¿no? Equilibrio, ingresos y egresos, algún signo de alarma, ¿no? Sobre todo la fiebre, el laboratorio, voy a ver el hematocrito, leucocitos cada 24 a 48 horas y siempre educar al paciente sobre la posibilidad de signos de alarma, ¿no? ¿Qué pasa en la categoría de intervención B2, no? En este, el paciente presenta uno más signos cerca de la caída de la fiebre, ¿no? Preferentemente, estos signos o síntomas se hacen más evidentes en pacientes que ya la fiebre ha disminuido. Dolor abdominal intenso y palpación, vómitos persistentes, acumulación de líquidos en cavidades, ascitis, derrames, sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad, hipotensión, hepatomegalia y aumento progresivo del hematocrito, ¿no? Entonces aquí ya tenemos signos de alarma que se asocian a estos pacientes, ¿no? Voy a hacer un hemograma completo, voy a hidratar, puedo hacer las inmunoglobulinas, ¿no? Y a los 14 días de la primera muestra, si ninguna de las pruebas virales fuera positiva, ¿no? El tratamiento, eh, si bien no puedo, tal vez no podría sacar un hemograma para ver la hemoconcentración, lo importante es hidratar al paciente, ¿no? Una solución Ringer, evaluar los signos de alarma, ¿no? Poder administrar líquidos, reevaluar, ver la diuresis y vaya a hacer un goteo continuo durante 2 a 4 horas, ¿no? Entonces va a ir mejorando, entonces voy a ir reduciendo la cantidad de líquido administrado, ¿no es cierto? De 3 a 5 y después de 2 a 4 ml hora, ir bajando muchísimo más dependiendo de la respuesta del paciente, ¿no? Es siempre la hidratación es muy importante, ver signos vitales, evaluar siempre el estado clínico del paciente y vamos a ir reduciendo de forma continua, de forma paulatina, los líquidos también. En la categoría C ya es un grupo que ya tiene mayores criterios ya de gravedad, ¿no? Ya vamos a tener shock o dificultad respiratoria, ya tenemos un choque evidente con el pulso débil, inestable, ya vamos a tener piel y mucosas pálidas, frías, llenado capilar más de 2 segundos, sangrado grave, paciente que puede presentar hematemesis, melenas, en mujeres metrorragias, etcétera, sangrados a nivel del sistema nervioso central, que puede producirnos esos cambios en el estado de conciencia, ¿no? Compromiso de la función hepática, del sistema nervioso central, del corazón y otros órganos, ¿no? Voy a hacer mis exámenes, un hemograma, mis inmunoglobulinas, etcétera, para determinar si el paciente ya está entrando a una fase de convalescencia o no, ¿no? Pero también no solamente voy a hacer el hemograma completo, sino también puedo hacer algunos exámenes relacionados con el órgano afectado, ¿no es cierto? Los gases arteriales, electrolitos, glicemias, enzimas cardíacas, si hay riesgo de afección cardíaca, o ultrasonografía, tomografía, ¿no? Ecocardiografía, etcétera. De tratamiento del shock, ¿no es cierto? Es lo mismo manejar a estos pacientes como pacientes que están con shock hipovolémico, ¿no? Entonces, voy a ver signos vitales, voy a iniciar hidratación, ¿no?
El embarazada de adultos mayores se administra 10 ml kilo durante 15 a 30 minutos. Entonces voy a administrar bastante líquido, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta que desaparezcan los signos de shock, ¿no? Donde voy a ir disminuyendo, ¿no? Primero de 5 a 7 ml, después de 3 a 5 y después de 2 a 4 en 24 a 48 horas, ¿no? Si no hay mejoría, vuelvo a iniciar el Ringer lactato. Si hay mejoría, voy disminuyendo hasta que pueda llegar a disminuir entre menos de 10 ml y el paciente, ¿no? Entre 5 a 7 o menos de 5, donde ya yo obtengo una estabilidad del paciente sin necesidad de administrar más solución, ¿no? Repetimos el hematocrito, ¿no? La hemoconcentración es la que también me va a decir si este paciente sigue sangrando o no. Puedo utilizar cristaloides, sí, para controlar un poco de esta forma el sangrado, ¿no? Eh, en pacientes con un hematocrito inestable, necesitan a veces bolos de sangre, ¿no? Generalmente, los primeras eh, armas para poder tratar es las soluciones, ¿no? Si pese a que a administrar las soluciones y no recuperación del paciente, entonces ya tendría que empezar a ver la probabilidad de transfundir sangre o derivados, ¿no? Inmediatamente. Puedo usar glóbulos rojos, ¿no? O sangre fresca también, administrar al paciente, ¿no? Siempre voy valorando su situación hemodinámica, ¿no? Continuamente para evitar, ¿no? Que se vaya descompensando, haga problemas cardiológicos y necesita uso de antiarrítmicos. También voy a ver algunas otras enfermedades que pueden estar asociadas. No descuidar la enfermedad de base, que es importante, ¿no? Y valorar la acidosis y el riesgo de hemorragia oculta y tratar siempre en estos pacientes, ¿no? Entonces, el manejo del paciente con dengue es evitar la hemoconcentración porque el paciente está sangrado, debo reponer líquidos, pero llega un momento en que no puedo dar todo el tiempo soluciones Ringer, lactato, sino también tendría que administrar sangre completa o derivados de sangre, ¿no? La chikungunya, ¿no? Vamos a ver, uno. Es una infección por virus, ¿no? El virus de la chikungunya es un alfa virus, ¿no? De la familia Togaviridae. El agente etiológico también en la Aedes aegypti y algunos Aedes albopictus que están infectados por esta enfermedad, ¿no? La hembra es la que va a picar y la hembra es la que va a manifestar, va a transmitir la enfermedad, ¿no? Son enfermedades febriles, zoonóticas, emergentes, de curso agudo y se va a autolimitar, ¿no? El problema de la chikungunya es que tiene mucha sintomatología parecida, ¿no es cierto?, al dengue y puede hacernos pensar de que se trata de una chikungunya que no tiene mucha complicación y posteriormente ser un dengue, nosotros haber hecho un mal diagnóstico y se nos va complicando, ¿no? Entonces, puede confundirse, como dice, con otros síndromes febriles. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que existe grupos de alto riesgo para que enferman con la chikungunya, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que se transmite durante el periodo intraparto o periparto y los niños en este periodo pueden nacer asintomáticos, ¿no? Pero al tercer día o al noveno día empiezan a iniciar con síntomas como fiebre, rechazo a la lactancia, irritabilidad, llanto persistente, vómitos, edema facial, manifestaciones de la piel como erupciones macupapulares, vesiculares o bulas, ¿no? Entonces, el niño aparentemente nace bien, posteriormente a los 4 o 5 días ya tenemos las manifestaciones, ¿no? Puede haber también algún neonato que puede producir una enfermedad neurológica, ¿no? Y a la larga, estos niños van a tener o desarrollar una discapacidad, ¿no?
Podemos hacer laboratorios, ¿no? Sobre todo en áreas donde hay riesgo de esta enfermedad, áreas endémicas. Puedo utilizar un PCR, una ERN, un cultivo viral, las inmunoglobulinas, etcétera, o anticuerpos, ¿no? Para determinar que este paciente presenta la enfermedad o está en un periodo de convalescencia, ¿no? Si nosotros hemos visto, ¿no? Que generalmente primero que se va a elevar es el virus, posteriormente va a haber ya una inmunidad donde vamos a tener al IgM, ¿no? Posteriormente este va a ir bajando, pero con este también vamos a tener al IgG que se va a mantener en tiempo dándonos una inmunidad de por vida, ¿no? Al igual que en el dengue, no hay un tratamiento específico, se tiene que tratar los síntomas, ¿no es cierto? Evitar el uso de antipiréticos como los corticoides, los antiinflamatorios, sobre todo la aspirineta, ¿no? Ahí podemos utilizar, ¿no? El paracetamol, ¿no? Cada 6 horas, en menores de 5 años también. Lo puedo utilizar en pediatría, en jarabe, en gotero, comprimidos, dependiendo de la edad del paciente. En los AINES tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Generalmente adultos, no en embarazadas, puedo utilizar diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, ¿no? El meloxicam, que es un inhibidor de los COX-2, ¿no? En menores de 6 años puedo utilizar diclofenac, ibuprofeno, naproxeno y la cetiricina para ese escozor que puede presentar, ¿no? Pero siempre con mucho cuidado, ¿no? Para evitar algún efecto secundario. El virus del Zika, ¿no? Es una enfermedad por virus del Zika, ¿no? Se ha relacionado mucho con problemas a nivel de los niños recién nacidos, ¿no? Que no existe una relación directa entre Zika y anencefalia, que es el caso que estamos viendo ahí nosotros, ¿no? Se transmite por un mosquito del género de la Aedes, ¿no? Puede presentarse o manifestarse asintomático, ¿no? En un 75 a 80% de los casos. Se ha descrito, ¿no? Cuadros neurológicos que están relacionados con la infección por el Zika, ¿no? Y anomalías congénitas también, ¿no? Desde el 2007 no se han notificado casos de Zika en África y Asia, ¿no? Pero se han expandido rápidamente hacia América Latina, ¿no? Entonces, en el 2015 hemos tenido casos ya confirmados de Zika en América Latina, ¿no? Está relacionado la transmisión, este mosquito, el Aedes aegypti, que se relaciona con la transmisión del dengue y chikungunya también, ¿no? Y es un vector, actúa como un vector, ¿no? Eh, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus son agentes o vectores de esta enfermedad, ambos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el cuadro clínico, las complicaciones? Generalmente, una de las características del Zika es la temperatura, ¿no es cierto? El síndrome febril, ¿no? Tenían exantema maculopapular, podemos tener dolores articulares, las artralgias, mialgias, ¿no? Y muchas veces puede de forma errónea confundirse con el dengue o con la chikungunya, otras enfermedades que crucen con fiebre y exantema, ¿no? Entonces los síntomas, generalmente manchas rojas en la piel, fiebre y el dolor muscular y articular es uno de los signos característicos, pues la parte más sintomática de este virus, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 3 a 7 días, una duración de los síntomas de 2 a 7 días, puede haber fiebre leve, una conjuntivitis, puede haber tos, puede haber dolor abdominal, ¿no? Etcétera, en este tipo de pacientes. El aislamiento también es importante, ¿no? Porque puede el paciente transmitir al mosquito que está sano, el que va a ingresar a picar, ¿no? En los humanos se ha detectado en sangre, saliva, semen y la leche materna, ¿no? En los humanos al virus, ¿no? En el mosquito solamente en la picadura, pero en nosotros podemos tener en la sangre, orina, semen y leche, incluso 3 o 4 semanas después de que no haya sintomatología, ¿no? Por lo tanto, hay la probabilidad también de que pueda transmitirse por vía sexual, ¿no? Porque tenemos al virus en el semen, ¿no?
Se ha visto también que durante los brotes del Zika se han registrado más casos de anencefalia, ¿no? Aunque no hay una relación directa, pero se ha visto, ¿no? De los 4.783 casos de microcefalia en 27 años, 27 estados, incluidos 76 fallecidos en 14 estados. Entonces, se vio que había una relación, ¿no? Entre pacientes mamás con Zika y niños que nacían con anencefalia o microcefalia, ¿no? Generalmente los síntomas que va a presentar estos niños van a ser alteración del sistema nervioso central, van a ser niños que van a necesitar de la dependencia de otra persona, lo que disminuye su calidad de vida, ¿no? Hacemos serología y PCR también, ¿no? Y generalmente vamos a ver que existe una asociación probable, se dice, ¿no? Entre el Zika y la microcefalia en muchos pacientes, ¿no? En el primer trimestre de vida intrauterina, la infección puede causar la muerte del paciente, del recién nacido, provocando un aborto o un parto prematuro, ¿no? El tratamiento, no existe un tratamiento específico, ¿no? Simplemente se da hidratación, antipirético, el paracetamol como medicamento para controlar la temperatura, no dar aspirineta, no dar aspirina, ni antiinflamatorios, ni corticoides, por el riesgo de bajar las plaquetas y de este modo poder empeorar el cuadro y sobre todo si nosotros confundimos el Zika con un dengue, ¿no? Entonces empeoraríamos el cuadro. Entonces, ¿cómo prevenimos al dengue? Cubrir la piel. Tenemos medidas de protección, ¿no es cierto? Eliminar estos criaderos, el uso del repelente, dormir en áreas protegidas con los mosquiteros y también podemos utilizar cubremallas en todas las ventanas de nuestra casa si vivimos en área tropical. Hay algunas similitudes, unas diferencias entre estas tres grandes enfermedades, por ejemplo, el Zika, periodo de incubación de 3 a 12 días, el chikungunya de 7 a 3 días y el dengue de 5 a 8 días, ¿no? Siendo el periodo de incubación más largo del Zika, ¿no? Erupciones en piel con puntos blancos y negros, en el otro, la chikungunya, las erupciones purpúricas, ¿no? En todo la piel y en el dengue el signo de parche, ¿no? Bajo la piel en el dengue hemorrágico. La temperatura donde es más sintomático el paciente o temperatura alta en la chikungunya y el dengue, ¿no? En la Zika no hay mucha temperatura. Bueno, veamos el síndrome de Guillain-Barré, que también se ha asociado, ¿no? A estos cuadros virales, ¿no? Pacientes que tienen problemas virales, no se han inmunizado, pueden debutar con un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Siempre va precedido una infección viral, ¿no? Entonces, generalmente, paciente, por ejemplo, con Zika, dengue, chikungunya, puede posteriormente debutar con un síndrome de Guillain-Barré. Por eso es que se asocia a estas enfermedades virales, ¿no? Generalmente el virus cambia la naturaleza de las células en el sistema, por lo que el sistema inmunológico se trata como extrañas, es decir, en el Guillain-Barré el mismo cuerpo se va atacando porque el sistema inmunológico no lo reconoce como, como tal, no lo reconoce como de nosotros y sino como una célula ajena, ¿no? Y por eso es que va a producirse la destrucción atacando a través de los linfocitos y va a atacar, ¿quién? A la mielina, ¿no? Muchas veces, bueno, ha habido una probabilidad, ¿no? Que del síndrome de Guillain-Barré sea desencadenado por un virus del Zika, ¿no? En los pacientes, ¿no? Entonces siempre ha habido una compatibilidad, ¿no? Entre el Zika y el síndrome de Guillain-Barré, que es una de las características del síntoma neurológico, ¿no? En esos pacientes no hay trastornos de la coagulación, pero sí hay un problema neurológico, una parálisis, ¿no? En estos pacientes por la desmilenización y la polineuropatía, que va a ir desde los pies hasta la parte superior, quedando inmovilizados, ¿no? Incluso requiriendo que una ventilación mecánica en estos pacientes. Si es que no se atiende rápidamente, este paciente puede llegar a hacer un paro, ¿no? Porque esos músculos del tórax también se van a ir paralizando.
Un 40% hemos dicho que se reconoce relacionado con infecciones virales y otro con infecciones respiratorias, gastrointestinales, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué agentes etiológicos encontramos relacionados con el síndrome de Guillain-Barré? La infección por Campylobacter jejunum, citomegalovirus, Epstein-Barr, las micoplasmas, Pneumoniae, también la vacunación, ¿no? Enfermedades sistémicas también puede ser un factor de riesgo, ¿no? El Campylobacter jejuni es el que se ha determinado, se ha identificado como relacionado con el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? ¿Qué produce el Guillain-Barré? Sus manifestaciones, una parálisis flácida ascendente, ¿no? Que va desde los pies hasta la parte superior, hasta el tórax. Y es en el tórax donde puede haber complicaciones y producirse un paro, ¿no es cierto? Eh, Pacientes van a tener, y el cuadro es agudo, ¿no? De horas, días, donde el paciente de caminar ya empieza a tener dificultad y tener que utilizar silla de ruedas e incluso postración en la cama, ¿no? Debilidad motora, también va a haber alteraciones en los nervios como parestesias, disestesias, hipoestesias, y el paciente va a requerir en algún momento que pueda ser entubado para evitar que exista un paro, porque la parte pulmonar va a estar, va a estar comprometido porque no va a haber movimientos musculares, ¿no? En un segundo nivel de atención, ya nosotros tenemos que hacer una historia clínica completa, investigando antecedentes de dolor muscular, debilidad muscular, antecedentes patológicos, ¿no? Si el paciente antes de presentar estos síntomas, 1 o 6 semanas antes enfermó con alguna enfermedad febril, exantémica, gastroenteritis, ¿no? Etcétera, que pueda relacionar con el síndrome de Guillain-Barré, si tiene alguna patología previa, diabetes, obesidad, hipertensión, insuficiencia renal, etcétera, ¿no? En el examen vamos a determinar pacientes que presentan bradicardia, hipertensión arterial. Los reflejos están disminuidos, ¿no? Porque va a haber una flacidez en estos pacientes. La respiración está paradójica porque también la parte muscular que está comandada por parte neurológica va a ir disminuyendo, no pueden toser, no pueden deglutir, ¿no? Y va a ir en progresión, ¿no? ¿Qué exámenes puedo hacer? Un examen del líquido cefalorraquídeo, una punción, un hemograma. Puedo remitir tanto la muestra de orina como del líquido cefalorraquídeo al laboratorio de referencia, ¿no? Y vamos a ver si hay la asociación con el virus del Zika, ¿no? El tratamiento, tampoco existe un tratamiento específico, ¿no? Lo que tenemos que hacer es evitar que se complique más, que complique su estado general, y podemos hacer fisioterapia o rehabilitación también, ¿no? Si este paciente no va a evolucionar adecuadamente, se va a ir descompensando, va a tener mayor dificultad respiratoria, necesitamos nosotros intervenir con una ventilación mecánica, ¿no es cierto? Para evitar que este paciente vaya complicándose. Y en este caso, ya vamos a un tercer nivel de atención, donde ya este paciente va a necesitar una vía aérea permeable, vamos a administrar líquidos, está una unidad de cuidados intensivos o de terapia intensiva, ¿no? ¿Cuál es el manejo acá? No corticoides. Podemos utilizar inmunoglobulinas, plasmaféresis que pueden administrarse y la rehabilitación con fisioterapia, ¿no? Entonces, resumimos que el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno inmunitario donde el mismo cuerpo no puede reconocer a las células nerviosas, afecta el sistema nervioso periférico, la parte muscular, ¿no? Y puede producir una discapacidad, ¿no? El paciente no siente calor, no siente dolor, puede tener sensación de adormecimientos, puede no tener la posibilidad de deglutir, ¿no? Y el diagnóstico, la punción, estos pacientes quedan paralizados con una parálisis, una parálisis flácida, ¿no es cierto? 1 de cada 100.000 personas presenta el síndrome de Guillain-Barré, es frecuente en masculinos y después de 10 años hay la posibilidad de aumentar un 20% por cada edad, ¿no? Entonces, este paciente que tuvo Guillain-Barré en unos 10 a 20 años puede volver a tener la misma manifestación.
Las infecciones que están asociadas al Guillain-Barré, el Campylobacter jejuni, Mycoplasma pneumoniae, citomegalovirus, Epstein-Barr y también tenemos al virus de la hepatitis, etcétera, pero estos 4 son, siendo el Campylobacter jejuni el más que tiene mayor probabilidad de complicarse con Guillain-Barré, ¿no? Realmente, en los 2/3 de los pacientes con Guillain-Barré siempre tienen una historia o un antecedente de una infección bacteriana o viral previa, ¿no? Ahí tenemos el virus que va a afectar a la mielina, haciendo que no se la reconozca como parte del cuerpo y siendo atacada por los linfocitos, ¿no? Hay algunas enfermedades que se asocian más a la infección de Guillain-Barré, como el síndrome, el SIDA, herpes y mononucleosis, ¿no? Ahí tenemos en una lista, ¿no? Cuáles son los síntomas más característicos, ¿no? Eh, la las parestesias tempranas, dolor de espalda y debilidad orofaringea son los síntomas más característicos que presentan. También podemos tener dificultad respiratoria, compromiso oculomotor y la debilidad en músculos, en brazos o la cara, ¿no? Pero siendo debilidad facial, orofaringia, dolor de espalda y parestesia los síntomas más característicos, ¿no? Tenemos síntomas típicos, la pérdida de reflejos, este paciente, ¿no? No presenta reflejos, hay una hipotensión, debilidad muscular, este paciente con el tiempo no va a poder pararse, entonces necesita la ayuda de fisioterapia, puede haber entumecimiento, puede haber alteración de la sensibilidad, sensación de hormigueo, dolor muscular y una falta de coordinación, pues esos pacientes pueden no llegar a caminar. Y el cuadro es agudo, ¿no? Cuando es rápido, en 24 horas el paciente de estar caminando, a las 24 horas el paciente puede estar terminando en una unidad de terapia intensiva, ¿no? Generalmente tenemos que preocuparnos, ¿no? Más si va a haber un cuarto brote, el determinar, el saber diferenciar un Guillain-Barré de un cuadro de COVID, ¿no? Los síntomas, hemos dicho, de emergencia, cuando el paciente no tenga la posibilidad de respirar, haya dificultad respiratoria, el paciente no está deglutiendo, o haya babeo, haya desmayo. Y entre otros síntomas, visión borrosa, torpeza, dificultad para mover los músculos, contracciones musculares y palpitación. Tenemos 2 tipos de síntomas neurológicos, ¿no? Que pueden afectar al sistema nervioso, ¿no? Es síndrome de Guillain-Barré, que es el clásico que produce una neuropatía axonal motora, en tanto que el síndrome de Fisher presenta una neuropatía axonal sensitiva motora. Es decir, en el síndrome de Fisher podemos nosotros tener alteraciones de la sensibilidad y alteraciones del movimiento, en tanto que en el Guillain-Barré la alteración del movimiento es la más importante, ¿no? Ahí tenemos los anticuerpos que pueden utilizarse, el diagnóstico mediante la punción lumbar, podemos hacer un electrocardiograma, electromiografía, etcétera, para determinar cómo están trabajando esos músculos, ¿ya? Y generalmente, los signos asociados a la respiración son los que más, cuidado debemos tener, ¿no? Porque el paciente puede producir cuadros de apnea y cuadros de, infartos también, ¿no? O insuficiencias respiratorias importantes. Criterios, tiene que haber una debilidad progresiva, ¿no? El paciente a medida que va pasando el día va teniendo mayor debilidad, no hay reflejos, ¿no? Y podemos también tener signos subjetivos, ¿no? Pérdida, relativa, de la sensibilidad, ¿no? Alteración de cualquier paracraneal, ausencia de fiebre, y la electromiografía va a mostrar que esto que es la desmielinización, ¿no? Que se produce en estos pacientes, ¿no? Que son ahí la mielina, ¿no? Lo que se observa. ¿Con qué hacemos diagnósticos diferenciales? Con los mielomas, el botulismo, difteria, enfermedad de Lyme, neuropatía vascular y miastenia gravis, ¿no? Entonces, con eso nosotros tenemos el diagnóstico diferencial.
¿Dónde actuar? ¿Qué tratamiento? Vamos a actuar en la disfunción anatómica, en el fracaso respiratorio, encamamiento prolongado. Se tiene que actuar en todos los niveles, ¿no? Este paciente que está encamado mucho tiempo va a producir una atrofia muscular, falta de movimiento y el paciente a veces tiene que aprender a caminar y a hablar e incluso otra vuelta, ¿no? No hay una cura. El tratamiento está encaminado a reducir los síntomas. Si hay dolor, analgesia y hacemos fisioterapia, ¿no? Podemos utilizar algún tratamiento que pueda ser no específico, pero ayuda a la plasmaféresis, inmunoglobulinas y corticoides, ¿no? Em, en la actualidad, los corticoides todavía se discute, ¿no? Su uso. La plasmaféresis es como si uno lavara la sangre, ¿no? Elimina de los anticuerpos o mediadores implicados en el daño al nervio, ¿no? Entonces, no es algo que se debería hacer la plasmaféresis, pero no tenemos muchos lugares donde puedan realizarse esto, ¿no? Las gamma globulinas igual nos ayudan bastante. El problema de la gamma globulina es el costo, ¿no? Cada ampolla de gamma globulina, cada frasco está entre 11.000 a 12.000 bolivianos. Imagínense, necesitamos cada día que se administre uno, ¿no? La plasmaféresis, ahí tenemos las contraindicaciones, si no hay una buena hemodinámica, hay angina, ¿no? Entonces hay una buena respuesta. Las hipotensión, sepsis y problemas del catéter, ¿no? Y meningitis aséptica, que puede ser una de las complicaciones de las inmunoglobulinas, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto estaríamos terminando. Bueno, nos falta todavía la leishmaniasis y terminaríamos con esto. Nuestro examen todavía es en noviembre, si no me equivoco. Vamos a ver ahorita. Mm, Nuestro examen es el 12 de noviembre. Entonces tenemos todavía tiempo. Vamos a terminar. Vamos a avanzar. Vamos a terminar la próxima clase. Nos faltaría solamente leishmaniasis. Entramos con hepatitis A, hepatitis B y C. Y nos terminaríamos ya con esto de las infecciones intrahospitalarias. No, hepatitis A, B, C, meningitis, ¿no? Y posteriormente las los problemas, infecciones intrahospitalarias, que sería el otro tema. ¿Ya? Estos chicos pueden entonces disponer de la tarde y nos estaríamos viendo la siguiente clase. ¿Ya? Puede poner su presencia en el chat. Gracias, doctora. ¿Ya? ¿Listo, Belén? Nos estamos viendo en toda la Hasta siguiente luego. clase. ¿Ya? Hasta Chao, luego, chao. doctora. Listo, nos vemos, chicos. Gracias. Chao, chao.